Cuando nosotros vamos a empezar a hacer diferentes tipos de interpretaciones, siempre debemos revisar la imagen con la que vamos a trabajar. En este caso vamos a empezar a trabajar una chaqueta sastre femenina. Para la chaqueta sastre femenina vamos a trabajar con nuestros básicos y vamos a ir desarrollando diferentes tipos de elementos. Estas imágenes ustedes las van a tener como material de apoyo porque de pronto por la cámara y la impresión no se alcanza a ver mucho lo que vamos a estar trabajando, pero básicamente tenemos parte delantera, parte posterior y la parte del costado. Todo este tipo de herramientas o todo este tipo de elementos visuales me van a servir para poder proyectar un poco más por dónde es que voy a trabajar. ¿Qué debo tener en cuenta? Antes de empezar a hacer cualquier tipo de interpretación, lo primero que debo venir a trabajar es el ejercicio de proporciones, identificando cuál es mi punto de centro frente, identificando dónde está mi línea o mi altura de busto, identificando dónde está mi cintura, identificando dónde está mi cadera o cuál va a ser los puntos ya con los que voy a ir trabajando. Debe tener en cuenta que en este caso, que es una prenda superior, vamos a empezar a trabajar únicamente con esta medida de acá, que sería la proporción, y que esa proporción equivale o corresponde a la medida que trabajo desde donde está mi altura de busto hasta donde está mi recuperación de talla. Y desde ahí voy a empezar a sacar todos los tipos de referencias. ¿Qué debo tener en cuenta? Esta chaqueta va a tener una pinza, que es muy clásica de una chaqueta sastre, una pinza, ¿cierto? Va a tener costadillo y va a tener el bolsillo de ribete con la tapa que vamos a estar trabajando. Va a tener una abertura, va a tener un cuello con solapa y va a tener la manga sastre, que en la imagen, insisto, se van a dar cuenta que tiene unos botones con los que vamos a estar trabajando. ¿Qué elementos o qué herramientas voy a tener en cuenta? Debo venir a identificar cuánto es el ancho. Podría venir a identificar acá mi centro atrás, aunque está de medio lado la persona, pero podría venir a identificar cuánto es el largo con el que voy a trabajar de mi abertura, teniendo en cuenta que lo único que hago es identificar, marcar y poder decir que esta medida de acá, por regla de 3, equivale a tanta medida de la proporción. Aquí simplemente por ejercicio visual, fíjese cuánto tiene la abertura de largo en la parte posterior, fíjese cuánto es la medida de mi base. Entonces básicamente podríamos estar diciendo que la medida base va a ser mucho más larga de lo que vamos a trabajar en la abertura. En la manga también, aunque no se identifica, tiene una medida o tiene un punto de donde va a estar la abertura o donde va a estar la cartera. Lo ideal es poder identificar esos puntos y desde ahí irlo trabajando. Entonces, voy a encontrar que tengo un bolsillo de ribete, voy a encontrar que tengo un bolsillo por costado, también de ribete, con el que vamos a estar trabajando. Y en este punto lo importante es poder identificar cuánto es el ancho de la solapa con la que vamos a trabajar. Fíjese acá cuánto es el ancho de la solapa, porque eso es tal cual lo que vamos a ir marcando sobre el plano. Ya insisto, cada una de las características que ustedes vayan viendo sobre la prenda las vamos a ir marcando directamente al plano. ¿Qué debo tener en cuenta? Cuando nosotros trabajamos sastrería femenina, en este caso buscamos es trabajar pinzas para armar la base del busto, ¿sí? Que aunque aquí no se está viendo sino solamente una pinza, debe tener pinzas de radiación, bien sea por costado o por hombro, es decir, traslado de pinza, y desde ahí empezar a hacer el desarrollo. Entonces, lo primero que voy a venir a trabajar aquí es el plano base, o por decir el plano principal con el que vamos a trabajar o con el que va, digamos, que implementarse cualquier tipo de chaqueta sastre. ¿Qué es importante tener en cuenta? Voy a dejar el espacio suficiente para que podamos trabajar el cuello por extensión, y lo que voy a hacer es que voy a venir y voy a marcar el traslado de pinza, en este caso hacia hombro. Quiere decir que vengo y marco ángulo de 90 grados y desde ahí voy a venir y voy a hacer, insisto, traslado de pinza a hombro para poder ir dando ajuste en busto. Les recuerdo que en este punto, cuando hablamos de sastrería femenina, buscamos es poder ajustar lo más posible o dar una forma, digamos que bastante agradable al cuerpo o a la silueta. Bueno, entonces en este caso marco hasta donde va a quedar mi punto de pinza por hombro, vengo eje de rotación, traslado la pinza y vuelvo y marco entonces por donde va a empezar a salir
mi nueva línea de hombro, sisa, marco costado, si es el caso, y ya aquí puedo venir e identificar en qué puntos es que vamos a estar trabajando. Entonces, aquí había marcado de más, voy a venir y voy a borrar lo que no vamos a utilizar para poder identificar el traslado con el que vamos a trabajar. Vengo y marco, puedo trabajar esto como línea de aplome, aunque no sea la línea de profundidad de sisa, sí lo voy a venir a trabajar desde el punto de sisa, por decirlo así, y vengo y marco entonces por donde va a venir a salir el vértice de mi pinza. Entonces ya tengo en este caso traslado de pinza por hombro. Recuerden que también lo podría trabajar por costado, sin embargo aquí vamos a empezar a trabajar costadillo, y el costadillo es una pieza completa. Es decir que en este caso no voy a trabajar pinza por costado, sino que la voy a trabajar por hombro. Marco vértice de pinza delantero y desde ahí voy a venir y voy a marcar el posterior. Elementos a tener en cuenta: aunque tiene muy buen sistema de ajuste esta chaqueta, fíjese que va a tener un desahogo por lo menos funcional dentro de lo que vamos a trabajar. Es decir, tengo una camisa por debajo, una camiseta por debajo que va a ser el primer contacto con mi piel, sin contar la ropa interior, y luego si viene la chaqueta. Quiere decir que en este caso podríamos estar trabajando un desahogo por lo menos de unos 4 centímetros para que la prenda no quede tan desestructurada, pero que alcance a tener un poco de holgura, o de unos 6 centímetros. Eso ya depende de lo que usted vaya a trabajar. Quiere decir que en este caso tomo el desahogo que vaya a aplicar, lo divido en 2 partes iguales y desde ahí vengo y marco. Recuerde que yo estoy trabajando en este caso a mitad de escala, así que voy a ir implementando de acuerdo a lo que me vayan digamos que indicando según la escala con la que estamos trabajando. Vengo y marco entonces desahogo correspondiente al delantero, desahogo correspondiente al posterior, y desde ahí voy a venir y voy a marcar mi base posterior, alineando línea de aplome, ¿sí? O línea de profundidad de sisa, coincidiendo con desahogo, y marco entonces ya hombro, sisa, escote, centro atrás, cintura posterior hasta donde está el vértice, y fíjese que aquí ya automáticamente me está coincidiendo la cintura costal. Vengo y marco entonces vértice de pinza, vengo e identifico cuál va a ser o qué punto voy a trabajar como costado. Y recuerden que en este caso estamos trabajando ejercicios de proporciones, así que las proporciones son los que me van a dar el largo que va a tener mi chaqueta. Es decir, que en este caso vengo y marco, básicamente podría decir que es 2 veces la medida de mi proporción, así que puedo venir, tomar este largo e indicar que va a ser 2 veces esa medida. Insisto, todo ese tipo de elementos dependen es del diseño o la prenda con la que usted esté trabajando. Es decir, que no hay una regla específica con la que usted vaya a tener que decir que esa es la medida y que no lo puede modificar desde ese punto. Todo ese tipo de elementos pueden irse variando de acuerdo a la necesidad. Vengo entonces, cierro el plano, que es lo que hemos hecho hasta el momento en todas las interpretaciones. Y ahora sí, vamos a empezar a hacer ya el trabajo o el trazo de nuestra prenda, como nos lo está indicando de acuerdo al diseño. Hasta el momento, para decir que es una chaqueta sastre, lo único que hemos enfatizado es el tema de las pinzas que vamos a ir trabajando, pero el desarrollo hasta este punto ha sido el mismo o viene siendo el mismo que trabajamos tanto en camisas como en chaquetas normales. Vamos a venir entonces a ir generando las pinzas o los ajustes, que es lo que hace que se convierta en una prenda sastre. Elementos a tener en cuenta. Entonces, vamos a ir trabajando con desahogos. En este caso ya tenemos un desahogo por contorno, pero recuerde que el desahogo también se debe trabajar por línea de profundidad de sisa para dar holgura en la sisa. ¿Cuánto vamos a trabajar de desahogo? Entonces recuerde que puede trabajar la misma proporción de lo que aumentó, bajar, si así lo quiere, o simplemente de acuerdo ya a la necesidad de lo que usted esté trabajando en sus prendas. ¿Qué otros elementos? Por lo general, cuando estamos hablando de una chaqueta sastre, las sastres tienen hombrera.
Si hay hombrera, debo venir a dar desahogo por hombro, modificar el hombro de acuerdo a la necesidad que nos están entregando. En este punto o en este caso voy a venir entonces y voy a marcar, en este caso, recuerden que trabajamos ángulo de 90, desde ese ángulo de 90 ampliamos lo que vayamos a trabajar para medida de hombro, es decir, lo que vayamos a dar de desahogo. En este caso, aunque no se alcanza a notar mucho, insisto, van a tener la imagen ya digital, vamos a ver que el hombro se encuentra muy cercano, y quiere decir que el desahogo va a ser muy mínimo. En este caso voy a aplicar únicamente 1 centímetro de desahogo y aunque en este punto no alcanzo a ver por dónde está pasando el escote, recuerde que usted debe dar un mínimo de desahogo también por escote. Así que voy a dar 1 centímetro, por lo menos para este diseño, recuerde que todos varían, y voy a entrar 0,5 desde donde está el punto de hombro. No es una regla, usted lo puede trabajar como usted quiera. Puedo venir y ampliar también desde el punto de hombro, dar un poco de aumento, teniendo en cuenta que la hombrera tiene un espacio y que voy a tener que darle espacio para que no vaya a entrar en conflicto con el material. En algunos casos simplemente vienen y unen en línea recta, y en algunos otros simplemente vienen y le dicen, modifique su punto de hombro subiendo 0,5, 0,5, 0,5 y ya viene entonces y une con el 1 o lo que le vaya a aumentar al punto de hombro. Entonces fíjese que aquí estoy entrando 0,5 desde el punto de escote y estoy subiendo 0,5 desde el punto de escote. Puntos o referencias a tener en cuenta. Si estoy entrando 0,5 por escote posterior, debo entrar 0,5 también por escote del delantero. Si estoy modificando hombro, es decir, estoy aumentándolo 1 centímetro, debo venir a modificar también el hombro del delantero. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, nuestros básicos están quedando tal cual, con la misma medida de hombro. Debo tener en cuenta que muchas veces en sastrería se deja el hombro posterior más grande para venir a hacer un ejercicio de embebido, cosa de que en el momento en que se embeba me empiece a generar volumen hacia donde está la parte de la espalda. Quiere decir que en algunos casos dejan el hombro posterior 1 centímetro más grande frente al hombro del delantero. Si yo lo quiero trabajar de esa manera, puedo dejarlo de esa manera. Si los quiero dejar iguales, insisto, se deja más grande para que en proceso de planchado puedan venir por medio de vapor, recuperar, digamos que el centímetro que se dio y generar este tipo de bolsa o este tipo de volumen que me va a quedar mucho más anatómico al cuerpo. Y vienen y empatan. No quiere decir que lo que van a hacer es que estiran el hombro del delantero para que coincida, sino que lo que hacen es, repito, recoger o embeber el hombro del posterior para que coincida con el del delantero. Si usted quiere que quede 1 centímetro más grande el hombro posterior, fíjese que aquí lo que hicimos fue aumentarle 1 centímetro, quiere decir que no habría necesidad de aumentarle el hombro del delantero. Sin embargo, si usted no quiere que quede un hombro más grande que el otro, porque recuerde que eso requiere un proceso más en confección, es decir, va a tener, digamos, un costo adicional, lo que usted puede hacer es simplemente toma acá su línea de hombro, recuerde que el delantero no se escuadra, sino que se prolonga, y le aumenta el centímetro que está trabajando para seguir manejando los hombros iguales sin ningún tipo de inconveniente. ¿Cómo vamos a trabajar en este caso la separación o la forma de la nueva sisa? Recuerde que tomamos nuestros básicos y por lo menos hasta donde está el ancho de pecho y el ancho de espalda marcamos tal cual la forma de la sisa para que nos vaya aumentando de manera paralela o de manera secuencial dentro del ancho de espalda como del ancho de pecho. Vengo y marco y desde ahí sí ya vengo entonces con mi curvígrafo o con mi sisómetro y termino de marcar la nueva sisa con la que estoy trabajando. Recuerden que en este caso estamos trabajando a mitad de escala, por eso voy a ir buscando como la forma más sensata de marcar la curva, que no se me vaya a ver tan amorfa. Y vengo y marco entonces la parte ya correspondiente al delantero. Listo, entonces hasta el momento lo único que hemos hecho es trabajar desahogos correspondientes ya a la hombrera con la que vayamos a trabajar. ¿Qué debemos tener en cuenta? Fíjese acá. Las hombreras tienen un ancho útil. En este caso, vamos a trabajar con una hombrera exactamente de 1 centímetro, ¿sí? Quiere decir que en este punto debería venir y aumentar por lo menos la medida con la que vamos a estar trabajando. ¿Para qué?
para que cuando ya yo tenga la prenda, ¿cierto?, no vaya a generar ningún tipo de bolsa o ningún tipo de tensión, sino que pueda seguir trabajando tal cual la forma que va a necesitar o que va a tener el cuerpo, ¿sí? Fíjese que la hombrera no es visible dentro de la parte externa, ¿cierto? Sino que es simplemente una pieza que me va a ayudar a dar mejor forma o mejor horma dentro de lo que estamos trabajando. Ya después entonces de tener claro cómo funciona la hombrera y qué es lo que vamos a ir marcando, voy a venir y voy a trabajar ya ahora sí la forma o los sistemas de ajuste que voy a ir dando sobre mi prenda. ¿Qué debo tener en cuenta? Cuando nosotros hablamos de la parte posterior de una chaqueta sastre, viene entonces el tema de ancho de espalda y viene a tener una curva bastante, digamos que pronunciada, que es lo que me va a ayudar como, por decirlo de alguna manera, a corregir la postura o a tener una postura erguida de mi cliente. Quiere decir que por centro atrás vamos a venir a dar una pinza bastante pronunciada para que no me vaya a afectar o alterar el trabajo que estamos haciendo en este momento de el ajuste de la prenda o de la persona. Recuerden que cuando hablamos de prendas sastres, estamos hablando de una prenda que nos va a ayudar a mantener una buena postura, es decir, a mantener erguida a la persona. Venimos a trabajar aquí un costadillo, que aunque no se ve, es una pieza que para que me dé el ajuste que está marcando en este caso la cintura, debe tener una pinza bastante pronunciada. Venimos a trabajar el costadillo también de la parte del delantero, que no se está viendo con tanta curva, pero que igual va a tener pinza, y venimos a trabajar la pinza de busto. ¿Cómo la podemos trabajar? Podemos venir y hacer entonces nuestros ejercicios de pinza para saber cómo funcionan. Es decir, tomo acá mi contorno base o mi contorno de busto menos mi contorno de cintura para saber cuánto es lo que debo ajustar o la base de lo que debo ajustar. En este caso, si nosotros estamos trabajando talla 10, ya sabemos que son 24 centímetros, a mitad de plano serían 12, quiere decir que el 12 es lo máximo que debo ajustar. En este caso que no estoy viendo la cintura tipo corsé, no voy a ajustar completamente los 24 o los 12 centímetros, pero si hago un análisis, fíjese que en la parte del posterior tiene muy buen ajuste y en la parte del delantero ya está un poco más holgado, dejando bastante, digamos que pronunciado el tema del busto, que se vea la horma del busto, que es lo que trabajamos por lo general en la chaqueta sastre. Listo. ¿Y qué debo tener en cuenta? Cuando estamos trabajando ya cintura, debemos tomar también el contorno base, contorno de cadera, que es lo que vamos a empezar a ajustar, y la diferencia entre estos dos es lo que debo venir a aumentarle, que ya sabemos que para la talla 10 o para el cuadro de tallas va a ser 4 centímetros. Entonces, ¿de qué manera voy a ir haciendo distribuciones de pinza? En este caso, la parte que va a tener mayor ajuste va a ser la parte del posterior, así que puedo venir por centro atrás y ajustar 2.5. ¿Para qué? Para que me ayude a dar buena horma en la espalda, me marque bastante la cintura y me mantenga una buena postura. Luego voy a venir a trabajar por costadillo, ¿cierto? O digamos que la pinza que va a tener en posterior, que no es un vértice de pinza ni un corte, sino un costadillo, de unos 4 centímetros, sin ningún problema. Voy a venir a trabajar el costadillo del delantero, lo puedo trabajar de 2, de 3, teniendo en cuenta que ya no va a quedar tan ajustado y que debo ir haciendo también el cálculo matemático para saber qué tanto ajusto. Y voy a trabajar sobre el vértice de pinza, puede ser una pinza de 1, 1.5, 2, eso ya depende. ¿Qué debo tener en cuenta? Que esta pinza va a ser trasladada, la pinza de hombro va a ser trasladada, es decir que aquí voy a empezar a ampliar bastante medida, así que en este caso voy a dejar 1 centímetro para el vértice de pinza del delantero, voy a dejar 4 centímetros para el costadillo, en este caso posterior, 2.5 por centro atrás, y voy a dejar unos 2 o 3 centímetros hacia donde está el costadillo del delantero, quiere decir que estamos ajustando 4, 8, 10.5. Fíjese que lo que deberíamos ajustar en este plano son 12 centímetros, quiere decir que no estamos dejando completamente ajustada la cintura, sino que le estamos dando un poco de holgura adicional al desahogo por contorno que ya estamos trabajando. Entonces, ¿qué voy a venir a marcar?
voy a venir y voy a marcar los 2.5 que me está indicando de ajuste por centro atrás. Voy a venir y voy a marcar los 4 y los 3 centímetros que me está indicando por costadillo. ¿De qué manera vamos a trabajar en este caso el costadillo? Hay muchas formas de poder trabajar el costadillo, es decir, a ustedes les pueden decir, es que la medida universal de un costadillo es de 8 centímetros de ancho, o simplemente si en este caso tuviésemos la prenda por costado y viéramos cuál es el ancho del costadillo, esa es la medida con la que vamos a trabajar. Pero hay puntos, por decirlo así, referentes con los que podemos irnos guiando, pero insisto, no es una medida universal, no es algo que si no está no vaya a funcionar. Entonces, por ejemplo, en este caso, si vamos a venir a sacar costadillo, lo ideal sería poder venir y decir desde dónde se ve el corte sobre la sisa, ¿cierto? Venir a identificar la altura y ahí poder decir, ah, no, mira, es que desde donde está la línea de profundidad de sisa, estamos subiendo o bajando X medida y desde ahí va a venir a quedar el costadillo, ¿listo? Y ahora, si lo que me está diciendo es en la parte posterior, lo ideal sería decir desde donde está mi línea de centro atrás, dónde está quedando mi costadillo, ¿sí? Ya con el ejercicio de proporciones poder identificar a qué punto o en qué altura y poder venir y marcar desde donde va a empezar a salir el costadillo. Otra forma muy común es que usted le pueden decir, no, suba tanto, salga tanto, simplemente el ancho del costadillo va a ser de 8 centímetros, así que simplemente usted viene y dice 3 para adelante, 5 para atrás y ya va a tener el ancho del costadillo. Todo ese tipo de medidas varían. O sea, no es una regla universal sobre la que usted tenga que trabajar. En este caso, yo lo que hice fue sobre el plano o sobre el dibujo identificar dónde está empezando mi costadillo y desde ahí marcar los puntos de referencia. ¿Cómo los estoy trabajando? Entonces, desde donde está mi proporción, estoy diciendo subo o bajo desde línea de profundidad de sisa y desde ahí voy manejando. Ahora, desde donde va a empezar a salir mi costadillo, vengo entonces, escuadro, que va a ser el nuevo vértice de pinza, y escuadro, que va a ser el nuevo vértice de pinza. Desde aquí, ¿de cuánto va a quedar mi costadillo? Todavía no he dado pinzas, no he dado nada, pero fíjese aquí que aquí voy a tener un promedio de unos 10.5 más o menos de costadillo. Ahora, vamos a venir a trabajar las pinzas. ¿Qué quiere decir? Me está diciendo 4 centímetros, es decir, 2 hacia un lado, 2 hacia el otro. Vengo y marco 2 centímetros hacia un lado, 2 centímetros hacia el otro. En este punto me está diciendo que hacia el costadillo del delantero debo marcar 3 centímetros. Puedo venir a decir 1,5 y 1,5 o simplemente puedo decir 2 hacia un lado y 1 hacia el otro, buscando que según la imagen hacia la parte del costado y hacia la parte del posterior es donde mejor ajuste voy a tener, ya hacia la parte del delantero no voy a tener tanto ajuste. Entonces puedo venir acá y decir 2 hacia posterior y 1 hacia delantero. Continúo, hacia la parte del delantero me está diciendo que es solamente 1 centímetro. Puedo venir y dar 0,5, 0,5, simplemente dar 1 centímetro hacia el lado correspondiente que vamos a ir trabajando. ¿Qué quiere decir? Voy a venir entonces a marcar las pinzas. Aquí en este caso, como voy a tener un traslado de pinza, puedo venir a marcarlo recto. Sin embargo, recuerden que cuando se trabajan las pinzas curvas, podemos tener un mejor ajuste. Entonces, recuerde que cuando trabajamos pinza de ajuste por centro atrás, usted debe tener en cuenta su ancho de espalda, porque desde ese punto máximo es donde usted va a empezar a ajustar. Entonces, fíjese acá, viene y marca, ajustando, ¿cierto? Vengo aquí entonces por costado, vengo y marco hasta donde voy a tener mi punto de encuentro, fíjese acá, y vengo y marco entonces mi costadillo hasta donde voy a tener el punto de encuentro. ¿Listo? Es simplemente como si estuviera haciendo un ajuste. Insisto, estamos quitando medida. ¿Cómo lo vamos a trabajar aquí en el delantero? Usted lo podría venir a trabajar así completamente recto o podría venir a darle desde donde está, digamos que el eje sobre el que usted va a trabajar, una inclinación más hacia el posterior. Es decir, podría venir a correr este eje, no sé, 1 centímetro o 2 centímetros. Fíjense acá. Entonces es como si estuviéramos dejando un poco más angosto en la parte superior del costadillo y un poco más amplio en la parte inferior del costadillo. Y en este caso vengo entonces y marco por donde voy a empezar a sacar mi costadillo. ¿Listo?
¿Cómo es el orden de las curvas? Siempre piensen que usted va a ajustar y en que si usted va a ajustar, pues lo que tiene que ir haciendo es quitando medida. ¿Listo? Si usted me da una curva hacia afuera, pues no me le va a quitar, sino lo que va a empezar es a generar bolsa. Siempre pienses en que usted va a ir quitando o ajustando la prenda. Hasta aquí no hay ningún inconveniente, no hemos trabajado nada que ya no hayamos mencionado, lo único que hemos hecho es ajustes de pinza. Vamos a venir a trabajar ahora la diferencia que tenemos que ajustar por cadera. ¿De qué manera lo vamos a ajustar? Esta pinza muere en el bolsillo, es decir que no es un corte, sino que aquí cuando ya trabajemos el bolsillo de ribete nos vamos a dar cuenta que hacia la parte de abajo no hay pinza. Quiere decir que únicamente vamos a trabajar con los costadillos y con la parte de centro atrás. Es decir que en este caso me está diciendo que por mitad de plano, es decir, esta diferencia que es de la cadera, si la divido en dos, me está diciendo que por mitad de plano debo ampliar 2 centímetros. ¿Cuánto puedo venir a trabajar entonces en cada uno de los puntos? ¿Puedo venir a trabajar todo hacia posterior? Sí, pero lo ideal es que usted lo, digamos que maneje de manera, no sé, secuencial en la parte del delantero y del posterior. Es decir, que de esos 2 centímetros, usted puede venir a dar medio centímetro por centro atrás, puede venir a dar 1 centímetro por costado, por decirlo de esta manera, o puede trabajar medio y medio y 1 centímetro por costado, por centro atrás. Trabajémoslo de esa manera. Entonces voy a venir a dar aquí en este caso medio centímetro únicamente por costado. Voy a venir a dar también medio centímetro únicamente por costado. Fíjese que únicamente se lo estoy dando al costadillo. Y voy a venir a trabajar 1 centímetro por centro atrás, para tener los 2 centímetros que debo ampliar en cintura, en cadera. Quiere decir que en este caso voy a venir y voy a finalizar las curvas de qué manera. Vengo acá, marco la curva de cadera y vengo acá y sobre mi recta marco la curva de cadera que voy a estar trabajando. Este es pequeño espaciecito que se ve en la parte de acá es la amplitud que estamos dando para que la cadera pueda entrar sin ningún problema. Vengo entonces acá hacia la parte del posterior. Fíjese acá, vengo y uno hasta donde va a quedar el costadillo. Y vengo y uno por donde va a salir la parte de mi centro atrás. Recomendación, profe, ¿cómo manejo las curvas o de qué manera voy a ir trabajándolas? Siempre piense o siempre digamos que revise que si usted va a ajustar, la curva debe ir hacia adentro, si usted va a ampliar, la curva debe ir hacia afuera. Fíjese acá, curva hacia adentro, fíjese acá, curva hacia adentro, fíjese acá, curva hacia afuera. Es decir que aquí que estamos trabajando curva hacia afuera para poder dar volumen o aumento, vamos a venir a trabajarlo hasta donde nos está indicando. ¿Listo? En este caso lo estoy trabajando para que me dé amplitud general y me quepa la cadera, que es lo que estamos buscando, ¿vale? ¿Qué otros puntos de referencia debo tener en cuenta? Que siempre que nosotros hacemos este tipo de intersecciones, es decir, curva hacia adentro, curva hacia afuera, debe suavizarse para que no nos vaya a generar inconvenientes. Entonces puedo venir acá con una curva y suavizar esos puntos de encuentro para que no me vaya a generar puntas, sino que me quede lo suficientemente, digamos que suave o anatómico frente a lo que estoy trabajando. Que no me vaya a generar, insisto, ángulos que después me vayan a afectar el resultado del producto. Hasta aquí entonces, lo único que hemos hecho es poder marcar, en este caso, nuestro posterior. Fíjese acá, ya lo tenemos. Ya tenemos en este caso también nuestro costadillo, fíjese acá. Y ya tenemos también nuestro delantero. ¿Qué debo tener en cuenta? En el posterior empiezo a trabajar abertura, vamos a marcarla más adelante, y en el delantero empiezo a tener bolsillos. Esos bolsillos son con los que vamos a ir trabajando, son los que vamos a ir implementando. Entonces, para poder identificar a dónde va a quedar el bolsillo, debo tener en cuenta acá los ejes con los que estoy trabajando. Me voy a dar cuenta que mi bolsillo o mi boca de bolsillo no está saliendo exactamente sobre la línea de cintura, sino que está quedando un poco más abajo, es decir que ya debo tener la medida de la proporción con la que voy a ir trabajando. ¿Cuánto voy a bajar? Depende del ejercicio de proporciones que usted esté implementando. ¿Listo? Desde ahí, entonces, si voy a trabajar en este caso, digamos que inclinaciones en ruedo,
Aquí en este caso tengo aquí ya la chaqueta con recuperación de talla, que cuando suba vamos a tener, digamos que las diferencias con las que estamos trabajando. Sin embargo, si yo quisiera, puedo venir, este es un ejercicio muy típico de las chaquetas sastres, y aumentar un poco más el largo de la prenda. Un poco más ya depende de lo que usted vaya a trabajar. Un poco más quiere decir 2 centímetros, 3 centímetros, eso depende de qué tanta punta o qué tanta simetría usted quiera trabajar. Y desde ahí entonces ya vengo y uno, si quiero directamente con costado, o para no modificar el corte del costadillo hasta donde está el costadillo. En este caso yo lo voy a dejar hasta donde está mi corte de costadillo para modificar únicamente la parte del delantero y poder tener esa inclinación. Hago esta referencia de cuánto se baja, eso ya depende, insisto, de lo que usted esté trabajando. ¿Por qué? Porque si usted está dando este tipo de inclinación, en este caso su ribete debe quedar paralelo a esa inclinación, es decir que bajé el punto de referencia que me está indicando desde cintura donde va a empezar mi ribete y desde ahí voy a venir y voy a identificar cuánto debe ser la inclinación en la que voy a trabajar. Ahora, aquí estoy manejando una pinza de 1 centímetro, ¿cierto? Esa pinza de 1 centímetro debo tener en cuenta que desde ahí no va a empezar a salir mi bolsillo, sino que mi bolsillo va a tener una medida que va a empezar a hacer intersección. Quiere decir que en este caso, fíjese dónde va a empezar el ángulo de mi bolsillo y vengo y marco por donde está la inclinación que voy a ir trabajando. Y desde ahí entonces vengo y marco ahora sí la dirección o el ángulo con el que va a salir mi ribete. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta? El ribete funciona tal cual como una boca de bolsillo, es decir que en este caso yo puedo venir a decir acá que voy a trabajar una boca de bolsillo de 6, de 12 o en algunos casos hay algunos ribetes que se van hasta donde está la parte del costadillo. Si este es este caso, que voy a trabajar un ribete que va hasta la parte del costadillo, pues lo que debo venir a hacer es marcar la boca del bolsillo hasta donde la vaya a trabajar. Fíjese acá, hasta el costadillo. Y desde ahí voy a dar entonces el ancho de mi ribete con el que vamos a ir trabajando. En este caso, si es un ribete de doble pestaña, pues entonces debo dar la boca o el ancho del bolsillo de doble pestaña con el que vayan a trabajar. Insisto, todo este tipo de referencias y todo esto, digamos que vamos marcando, dependen es del diseño. Todo va es de acuerdo al diseño. No me estoy inventando nada, sino que lo estoy sacando tal cual de la referencia. ¿Vale? Por eso siempre es importante tener una imagen, ¿sí? O un dibujo plano, una ficha técnica sobre la que vamos a empezar a hacer la interpretación. Si voy a trabajar entonces doble ribete, lo único que hago es que vengo e identifico dónde va a quedar mi doble ribete, ¿cierto? Y desde ahí entonces ya vengo y marco la boca o la tapa del bolsillo con la que vamos a trabajar. Este es un bolsillo clásico que tiene su boca de ribete y su tapa de bolsillo. Desde ahí lo único que hago es, dependiendo también del ancho de la tapa del bolsillo, vengo y marco el ancho con el que vaya a trabajar. Y ese va a ser el punto de referencia de mi boca, perdón, de mi tapa de bolsillo, ¿vale? Si es en punta, si es redonda, pues lo único que hago es que vengo y marco aquí la punta o la redonda de lo que esté trabajando. Todavía no voy a empezar a hablar de vista, fondo y demás para no confundirnos con el trazo porque aquí hay que hacer cierto tipo de ajuste. Entonces, en principio, si usted va a venir a ajustar aquí esta pinza, o sea, usted cierra este espacio de acá, en el momento en que venga a unir donde está el ribete con la parte interior o con el punto interior, fíjese que va a empezar a tener inconvenientes porque va a empezar a quedar este espacio más pequeño. Es decir, si yo cierro acá, este punto se me mueve y es como si estuviera reduciendo la medida. Quiere decir que por donde va a empezar a salir mi costadillo delantero, debo venir y tomar la medida de la pinza que di hacia el, digamos que punto central o hacia el vértice de pinza y recuperarla por donde va a ir saliendo el costadillo. Entonces lo único que hago es que vuelve y juega esta curva de acá, la paso a este punto de acá. ¿Y qué debo tener en cuenta? Como estoy modificando, digamos que las inclinaciones, debo verificar que tenga el mismo recorrido entre un punto y el otro. Si no lo tiene, en ese caso lo que hago es
verificar o validar y voy a venir a trabajar entonces la nueva línea de recuperación por donde va a salir mi costadillo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Repito, lo único que hicimos fue esta pinza que vamos a dar, que muere en el ribete cuando hagan el corte, debe recuperarse por el costadillo, así que vine y amplié la base del costadillo y digamos que recuperé, o sea, la medida que tenía de aquí a acá es la misma que estoy dando de aquí a acá, para que no vayamos a tener inconvenientes. Quiere decir que en este caso, desde este punto, es donde vamos a trabajar la pieza que va a salir del ribete, donde va a ir a salir, digamos que ya el punto del costadillo. ¿Qué otros elementos debo venir a revisar? Si en este caso estamos trabajando ahora sí el bolsillo, debo tener en cuenta que esto ya no va a ser útil, ¿cierto? O que esto, si se lo quito, va a hacer que mi boca de bolsillo reduzca. Quiere decir que en este caso lo único que hago es marcar mis, digamos que puntos que van a quedar en el plano o para poder plantillar, pero que mi boca o mi ribete realmente va a quedar es desde donde está, digamos que el punto de bolsillo hasta la primera pinza, elimino ese espacio, vengo y mido hasta donde va a quedar mi punto ya de pinza, por decirlo así, y desde ahí vengo y mido hasta donde va a quedar ya el ancho total del ribete. Quiere decir que no va a ser tal cual como lo marcamos al inicio, sino que debo irle descontando las medidas con las que estamos trabajando de las piezas. Hasta aquí lo único que hemos hecho es ir ajustando la prenda, ir generando los bolsillos que estamos trabajando. Nos hace falta en este caso el bolsillo de ribete superior, que también es muy clásico de cualquier tipo de prenda, chaqueta sastre en este caso, que es muy similar a la masculina. Para marcar entonces el bolsillo que nos está indicando hacia la parte superior, depende, insisto, de las proporciones con las que usted esté trabajando y desde ahí venir a implementarlo. En este caso yo voy a venir simplemente a marcar de acuerdo a las alturas que él me está entregando o a las distancias que él me está entregando las medidas de referencia, teniendo en cuenta que voy a tener la solapa con la que voy a ir trabajando. Desde ahí voy a venir y voy a dar el ancho de mi boca de bolsillo. Recuerde que la boca de bolsillo siempre depende de la base funcional con la que estemos trabajando. En este caso yo voy a dar una boca de bolsillo de unos 11 centímetros o 10 centímetros, ¿sí? Para que a ras, pues como quien dice, entren estos deditos, y voy a venir a trabajar la inclinación de mi bolsillo. ¿Puedo venir a trabajar la inclinación sobre la misma inclinación que estoy trabajando en ruedo? Fíjese acá, sí, sin ningún inconveniente, es decir, tomo mi línea de ruedo y vengo y busco el punto de inclinación sobre el que voy a trabajar mi bolsillo de ribete. Puntos de referencia o que debo tener en cuenta. Usted va a cerrar esta pinza en papel, o sea, este punto usted viene y lo une en papel, que es lo que va a venir a dar salida por este punto. Así que lo ideal es que usted pueda venir y modificar también los puntos donde va a ir quedando sus ribetes para que no vaya a quedar con ningún inconveniente. Vengo y escuadro sobre la inclinación que va a tener mi ribete. Es decir, si en este caso la chaqueta no tuviese esta inclinación, sino que fuese completamente recta, mi ribete me va a quedar completamente recto. Por lo general, nos basamos es desde donde está el dobladillo para que nos vaya quedando en esa misma secuencia cada uno de los bolsillos que estamos trabajando. Vengo y marco entonces la inclinación que va a tener mi ribete, y aquí es un bolsillo de ribete sencillo, así que simplemente voy a venir y voy a marcar la boca por donde va a quedar. ¿Listo? Esto, insisto, en el momento en que ya lo cerremos para poder hacer el despiece y demás, plantillar, pues hay que volverlo a marcar para poder saber en qué punto va a quedar. Todavía no he marcado ni fondos, ni vistas, ni falsos, porque estamos haciendo el croquis, todavía no estamos hablando de forros ni nada por el estilo. ¿Qué otro elemento me hace falta para poder culminar ya en este punto? En este punto me hace falta la parte de atrás o la abertura que voy a trabajar en la parte posterior. Recuerde que esto depende del ejercicio de proporciones que usted ya haya trabajado, así que simplemente vengo y marco el largo de la abertura, y por lo general el común denominador de las aberturas manejan un ancho de 5 centímetros. Esto depende del ejercicio de confección. Así que usted va a venir y va a marcar sobre, mejor dicho, paralelo a eso, ya en línea recta, la medida con la que estamos trabajando.
Por lo general para procesos de confección, como esto va a tener que devolverse, lo ideal es que usted de aquí pueda subirle por lo menos unos 0,7 y desde ahí venga y trabaje la inclinación que va a tener la abertura, y esto que sube pues se lo pueda recuperar también en el punto superior. Todo este tipo de modificaciones ya depende, insisto, del proceso de confección con el que usted vaya a trabajar. Este tipo de ejercicios ya van de acuerdo a la operación o la cartera que usted esté indicando o la abertura. Listo. Entonces en este punto, si vengo y reviso, puedo decir entonces que ya tengo toda mi parte posterior, incluyendo en este caso mi abertura. Fíjese acá, tengo entonces toda mi parte posterior, incluyendo mi abertura, ¿cierto? Puedo venir a decir que tengo mi costadillo, que sería toda esta parte de acá. Puedo venir a decir que tengo entonces mi delantero, que sería toda esta parte de acá. Sin embargo, ¿qué me hace falta en el delantero? Tengo un cruce de botonadura, doble botón, y tengo también un, digamos que cuello con solapa, que es lo que voy a venir a trabajar. Entonces, para saber a qué altura va a quedar el cruce de botonadura, recuerde que usted hizo ejercicio de proporción para poder identificar dónde va a quedar su primer botón y desde ahí poder venir y marcar, digamos que ya el ancho del cruce con el que usted vaya a trabajar. Entonces en este caso voy a venir a marcar la proporción de donde va a empezar a salir el escote y voy a venir a marcar el ancho del cruce con el que vaya a trabajar. Eso depende, recuerde, del diámetro del botón y demás tipos de elementos. Vengo y escuadro, cierro por donde va a quedar en este caso mi chaqueta. Fíjese que en este caso es una chaqueta de canto redondo, es decir que de una vez puedo venir acá y suavizarle el canto o el ruedo con el que voy a estar trabajando para que me quede redondo. No todas las prendas van a quedar en este mismo punto, algunas quedan en punta, algunas quedan asimétricas, es decir, en algunos casos viene acá el segundo o el primer botón y vienen y entran un poco para que quede, insisto, todo ese tipo de detalles dependen del diseño con el que usted esté trabajando. Aquí estamos atendiendo la necesidad de este diseño específico. Vengo entonces y marco mi línea de aplome que me va a quedar desde donde está mi primer botón con el cruce de botonadura hasta donde está mi escote. Recuerde que si trabajamos esta línea así tal cual, nos va a dar un efecto poco elegante, por decirlo así. Así que lo que tenemos que venir a hacer es prolongar la línea de hombro desde donde está el punto de escote, ya lo que di de desahogo, voy a venir y voy a aumentar 2.5. Vengo y aumento 2.5, que es lo que me va a dar, digamos que ese efecto elevado del cuello, y vengo y marco la línea de aplomo. Entonces, o línea de quiebre. Desde ahí, desde donde está la intersección de mi línea de quiebre con mi escote o con mi línea de hombro, perdón, voy a venir y voy a tomar el recorrido de mi escote posterior, fíjese acá, y esa es la medida que voy a venir y voy a pasar donde está el punto de línea de quiebre con la intersección de la línea de hombro. Quiere decir que en este caso, esta medida que tengo del escote es lo que estoy pasando a este punto, ¿cierto? Vengo desde ahí, escuadro en ángulo de 90 grados, recuerde que nosotros ya hemos trabajado este tipo de cuellos, y vengo y doy entonces el ancho del cuello con el que vaya a trabajar. Vengo y marco de acuerdo al ejercicio de proporciones, siempre vamos a tener en cuenta el ejercicio de proporciones, el ancho del cuello, y vengo y marco desde donde está mi escote hasta donde está mi punto de cuello. Desde ahí vengo y verifico que si me está dando la medida del escote posterior, si no, vuelvo y marco mi punto de encuentro y desde ahí ángulo de 90 grados para poder venir y marcar ahora sí el ancho total del cuello. Entonces vengo y marco el ancho que vaya a trabajar de lo que va a doblar o lo que va a devolver el cuello, desde ahí ángulo de 90 grados
y voy a venir a marcar entonces ahora sí el escote. En este caso no sé si es un escote cuadrado o un escote redondo, debo tener en cuenta que por lo general en una chaqueta sastre, sastre, sastre de verdad, estamos trabajando siempre un escote cuadrado, ¿sí? Que me genera mayor nivel de dificultad en la confección. Así que voy a venir acá, voy a identificar desde dónde va a empezar a salir en este caso mi línea. Fíjese que esta es una solapa que va hacia abajo y lleva el cuello hacia la parte de arriba. Así que debo venir a identificar esa misma curva en el mismo punto que me está entregando. Recuerde que nosotros hicimos un ejercicio de proporciones y que de acuerdo a ese ejercicio de proporciones es que vamos a ir marcando los puntos de referencia. Entonces en este caso me está diciendo que una proporción es lo que debe venir a marcar o por donde debe quedar la división de mi cuello. Si no le queda muy claro, un ejercicio muy práctico que usted puede hacer es que viene por línea de quiebre y teniendo en cuenta que este es el punto por donde debe salir la solapa, va dibujando hacia dónde debe ir quedando y va dibujando hacia dónde debe ir quedando el cuello. ¿Listo? Esto, insisto, es para que usted pueda marcar tal cual lo que le están entregando en el plano. ¿Vale? Entonces aquí simplemente usted podría venir a decir que va a marcar su diagonal, el ancho de su solapa, viene y da ya el ancho que le esté indicando, en este caso su ejercicio de proporciones, y fíjese que aquí lo único que usted viene y hace es que retiñe la línea por donde va a trabajar. Desde ahí marca su punto de escote. Esta aclaración lo hago porque cada cuello es diferente y usted debe estar en la capacidad de interpretar específicamente lo que le están entregando. Decimos que va a ir en escote cuadrado, así que lo único que hago es venir y marcar el escote por donde va a empezar a salir o por donde va a empezar a tener la intersección de mi cuello con mi solapa. ¿Y qué hago en este punto? Vengo y marco entonces la forma de la solapa que voy a indicar. Y aquí yo ya marqué en qué punto debía quedar el punto de cuello, así que vengo y marco mi punto de intersección. Y simplemente vengo y suavizo, recuerde en semicurva, con la parte superior del cuello. Siempre buscando este efecto de S o semicurva que estamos trabajando. Entonces fíjese lo sencillo que es poder marcar una solapa. Simplemente usted viene, línea de aplome, identifica cómo se va a empezar a ver sobre el cuerpo de acuerdo al diseño. Puede marcar por el revés y ya luego viene por el derecho y hace la marcación de lo que esté trabajando. Entonces en este punto, ahora sí, ya puedo decir que tengo todo mi delantero y que el delantero va a salir por acá, ¿cierto? Por donde está el escote, junto con mi cruce de botonadura, canto, voy a marcar no las pinzas porque las pinzas las debo ir cerrando, esta en papel, esta sí queda confeccionada. Y que tengo también aquí el cuello con el que voy a ir trabajando. ¿Listo? ¿Qué debo tener en cuenta? Por si las moscas, esta es la división de mi escote. Y en este caso, si llego a tener un punto o un vértice, puedo venir y suavizar, así como lo hacíamos en pinza, para que no vaya a tener ningún inconveniente. ¿Listo? Igual todo este tipo de ejemplos y ejercicios se van adquiriendo a medida de que avancemos y que ustedes tengan práctica. Entonces, en este punto podríamos decir ya que tenemos nuestra chaqueta, que lo único que vamos a hacer es venir y marcar los hilos de tela con los que vamos a trabajar. Entonces, vengo acá, alineo, marco mi hilo de tela posterior, marco el hilo de tela de mi costadillo, hago la señalización ya correspondiente que ustedes ya saben de memoria, yo no la voy a marcar, usted sí la debe marcar. Marco entonces aquí el hilo de tela con el que vamos a trabajar. ¿Y qué otros puntos de referencia? Debo marcar entonces mínimo piquete de costado para poder saber en qué punto es que voy a estar trabajando. Debo marcar piquetes de cintura para poder saber en qué punto es que voy a trabajar, en este caso las uniones de mi chaqueta. Recuerde, aunque yo no lo tengo, usted debe tener aquí marcado su botón y sus medidas de ojal, ¿sí? Insisto, si bien yo no lo estoy haciendo, usted sí debe tener aquí marcados sus dos botones
Esto ya hace parte de los ejercicios de interpretación, es decir, usted ya debe estar en la capacidad lógica de poder identificar cuál es la marcación que debe tener un plano. ¿Listo? El hilo de tela del cuello. El hilo de tela del cuello, recuerden que siempre se va a trabajar por donde está mi punto de centro atrás. Vamos a empezar ya a hablar, en este caso, de cómo vendría a salir o cómo sería la parte funcional ya del corte de la chaqueta, para pensar en que sí vamos a tener acabados. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Para que esta chaqueta pueda tener esta parte entalegada o para que pueda funcionar, debo generar unos falsos. Los falsos hacen parte de, digamos que de la interpretación de la prenda. ¿Cómo voy a generar los falsos? En este caso puedo venir a generar el falso tal cual por la pinza de hombro. Puedo venir a generar tal cual por la pinza que estamos trabajando para no, digamos que, hacer un corte diferente. Y para poderlo trabajar en la parte del posterior, debo tener en cuenta que voy a tener una cogotera, que esa cogotera va a tener el ancho, ¿cierto? Que estoy trabajando desde la parte del delantero, así que vengo y marco, donde va a empezar a salir mi falso. Voy a marcarlo acá con otro color por si de pronto no está siendo muy claro por donde voy a trabajar mi falso. Entonces el falso del delantero decimos que lo vamos a alinear tal cual por donde está saliendo la pinza. Y desde aquí lo vamos a trabajar hasta donde está o por donde está la base de la pinza del hombro. ¿Listo? Quiere decir que en este caso puedo venir a hacerle una señalización diferente a esta pieza de acá, que va a ser el falso con el que vamos a estar trabajando. Y que lo que estoy diciendo es que para poder marcar la cogotera, este punto de acá debe ser el mismo que esté marcando hacia el hombro posterior. Es decir, que vengo y marco. Puedo marcar el mismo ancho hacia la parte inferior. Y desde ahí ya vengo entonces con curva y marco la forma que va a tener la cogotera. Alineando o digamos que coincidiendo con lo que escuadré al inicio, y puedo decir que entonces esta parte de acá ya viene siendo la cogotera. En este punto no he marcado vistas, fondos de bolsillo, usted sí lo debe marcar. En este caso yo no lo estoy haciendo para no confundirlos, porque de aquí vamos a sacar forros entre telas y demás. Entonces hasta aquí lo único que hemos hecho es trazar la chaqueta de acuerdo a lo que se está viendo, sin pensar en la parte interna, junto con los falsos que vamos a ir trabajando.